tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, como todos los domingos. Tipo Dios, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia, y arrancamos, sí, como decís, como todos los domingos, aquí en 13 y Unicanal. Sí, señor. Unicanal nomás vamos hoy porque dice que... No, la final. Ahora arranca Marruecos, Argentina, Marruecos. Bueno, Estamos por Unicanal. Le saludamos a Francisco Ruiz Díaz. Él es presidente del INDER. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Gusto poder estar nuevamente en el programa y conversar sobre esto que es interesante, que es la reforma agraria y la revolución que está generando la titulación masiva en la administración del presidente Santiago Peña. El caballito de batalla de tu administración al frente del INDER es efectivamente la titulación de tierra. Así es. Sobre ese es tu eje, vos te cabalgás sobre eso. Totalmente. Hay dos elementos, el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. O sea, una cosa es la cantidad de títulos que podemos estar entregando, pero también hay que tener en cuenta la calidad del proceso de titulación. ¿Qué significa eso? Una cosa es que anteriormente se entregaban 900 títulos por año. Una cosa rara, ¿verdad? 900 títulos por año se entregaban. Y podemos comparar cuántos títulos ya se entregaron, y es importante esta palabra, entregaron, durante la administración del presidente Santiago Peña. Esa es la parte cuantitativa. Y lo que podemos decir que hoy estamos entregando 12 veces más de títulos en relación a lo que se entregaban en las administraciones pasadas en promedio. 12 veces más. Guste o no guste, eso está ahí. O sea, cada una de las entregas de los títulos se transmiten en vivo. Le llevamos al representante de la Contraloría en cada evento. Yo mismo he solicitado que el representante de la Contraloría, el síndico ante la Junta, acompañe cada entrega de titulación. Al principio había problemas administrativos, resolvimos para que esté presente y pueda verificar la entrega de los títulos. Entonces esa es la parte cuantitativa. Y después está el aspecto cualitativo innegable. Un caso como Barbero, por ejemplo, Barbero Cue, que llevaba 74 años sin poder resolverse, y donde el gobierno italiano incluso ya estaba preocupado porque no se les regularizaba esas tierras a los que ocupaban. Pasaron 11 gobiernos y ahora se tituló. ¿por qué el gobierno italiano? Porque esa fue una donación del gobierno italiano al gobierno paraguayo. Es más, estuve esta mañana reunido con el vicecanciller, Sí. con el embajador Víctor Verdún, y nos contaba que él estuvo justamente en los trabajos previos a la visita al presidente a Italia, y que el gobierno italiano le felicitó a Paraguay, a esta administración, Sí. por haber regularizado. Ellos ya venían preocupados, estaba muy preocupado el gobierno italiano porque nunca se había regularizado esa tierra en favor de sus ocupantes. Esas tierras eran de de una familia italiana que viene al Paraguay, tienen un hijo que es Andrés Barbero, nace en Paraguay, y posteriormente esas tierras pasan al gobierno italiano. Como estaba en manos del gobierno italiano, ya pasó a tener problemas incluso con la Constitución Nacional, donde se establecía que los gobiernos extranjeros no podían tener tierras en el Paraguay. Entonces para ellos era una solución entregar para la reforma agraria y que esas tierras pasen a manos de sus ocupantes. Pasaron, muchísimos años, imagínate, desde el 74, no se podía resolver este problema, y el presidente Santiago Peña en su administración lo resolvió. Ese es un aspecto cualitativo. Más allá de los casi de 2.600 títulos que podemos estar entregando ahí. Hoy ya estamos entregando 150 títulos de esta primera fase porque vamos a trabajar en fase. Entonces, tener el primer caso del aspecto cualitativo, tener el segundo caso que es Marina Cue. El viernes 24 el presidente de la República está entregando títulos de propiedad de Marina Cue a los ocupantes de manera definitiva. Marina Cue va a convertirse en un símbolo de pacificación, en un símbolo de abrazo entre hermanos, en un símbolo del nunca más al enfrentamiento, en un símbolo de que mientras las instituciones tengan puertas abiertas, el enfrentamiento no puede ocurrir. No hay excusa para enfrentarse entre paraguayos. Entonces Marina Cue para nosotros es un símbolo, y lo estamos trabajando con el ministro del Interior, lo estamos trabajando con el presidente de la República. Este es un logro del presidente Santiago Peña. Y es más, el caso de Marina Cue lo llevamos adelante con un desafío tremendo. Hay sectores que no querían la regularización de Marina Cue. Cuando arranca la administración del presidente Santiago Peña, muchísimos sectores se oponían, muchas personas se oponían a esta regularización. Ahora, ¿por qué decidimos llevar adelante el desafío a pesar de tener opositores? Y porque fue un pedido de Roma, fue un pedido del Papa Francisco.
Marina Cue está siendo monitoreado a nivel internacional por diferentes países del mundo y está representando un símbolo de que en Paraguay, ¿verdad?, existe una política agraria inclusiva donde se le tiene en cuenta al campesino y donde se lo va integrando a través de la regularización de sus tierras. Entonces, este viernes le invitamos a toda la ciudadanía, porque ahí se van a ir todos campesinos de todos los departamentos del país, no solamente Canindeyú. El viernes tengo entendido, a las 9 de la mañana es el evento. El presidente Santiago Peña va a entregar título de propiedad de Marina Cue en el lugar donde incluso ocurrió el enfrentamiento entre paraguayos, verá 17 muertos, un presidente destituido, y ahora sin embargo va a ser un lugar donde estamos trabajando para que se convierta en una colonia modelo, ¿verdad?, donde el desarrollo sea posible y donde el bienestar de las familias rurales sea posible, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos cualitativos que no se tenían antes, no el número nomás. Aparte que el número era bajo, antes 900 títulos por año. Nosotros en el aspecto cuantitativo estamos generando una revolución de materia de entrega de títulos de propiedad, pero también en el aspecto cualitativo. El otro aspecto cualitativo de la administración del presidente Santiago Peña tiene que ver con un reconocimiento de la FAO. La FAO es el órgano de las Naciones Unidas encargado de la seguridad alimentaria. Para la FAO es muy importante la tenencia regularizada de la tierra y también las condiciones que permitan obtener la mayor cantidad posible de producción en manos de los campesinos. La FAO ha considerado la política de la administración del presidente Santiago Peña de darle privilegio o prioridad a la mujer para que acceda a un título de propiedad, ha considerado como algo revolucionario en América Latina. Le duela a quien le duela, ¿verdad? O sea, lo dice la FAO, no lo dice Francisco Ruiz, no lo dice el presidente Santiago Peña. La FAO ha otorgado 2 premios, 2 condecoraciones desde ese punto de vista. En primer lugar, por su política de género de acceso a la tierra, ha otorgado un premio al INDER y ha reconocido, y gracias a eso, ¿verdad?, le ha otorgado al Paraguay $250.000 para que sea ejecutado en cooperación a los efectos de favorecer la titulación de tierra en favor de las mujeres. Con el presidente Santiago Peña se decidió bajar el precio de los lotes de acceso a la mujer sin generar daño patrimonial. Históricamente, las mujeres pagaban más por su tierra que los varones, cuando la Constitución dice que debería haber sido al revés. Y doy un ejemplo concreto. Tenemos una colonia en Nueva Germania, se llama La Germanina. Un inmueble para la mujer costaba 216 millones de guaraníes, 10 hectáreas. 10 hectáreas. Esa misma 10 hectáreas para los hombres costaba 180 millones de guaraníes. Eso decía en el reglamento del INDER. Sí, no, era así en la práctica. La Constitución decía de que a las mujeres jefas de hogar había que darle prioridad en el acceso a la tierra y a la titulación. Eso dice la Constitución Nacional en su artículo 115, creo que, ¿verdad? Y el Estatuto Agrario también. Sin embargo, lo que encontramos es que había una tasa de interés que disfrazaba eso y que revertía la Constitución Nacional, que violaba el orden constitucional, vamos a decir, que era una tasa de interés que decía que si se trataba de una mujer, se le daba 12% de saldo sobre saldo, lo cual es una tasa de interés geométrica que da 70% de interés real en el financiamiento de su lote, y llevaba a que le cueste mucho más que la de los varones. Entonces, ¿qué hacemos con ¿Quién crea ese tipo de estupidez? O sea, ese tipo de cosas? ¿De creo dónde que surgen esas cosas? Y surgió aparentemente allá, tipo, no sé, en la década del 2010, ¿verdad? Porque decían, no, los lotes son muy bajos, entonces creemos una tasa de interés para alzar, y eso en realidad viola lo que los abogados llaman el principio de legalidad. Porque un funcionario solamente puede hacer lo que la ley expresamente le permite. Sí. Y la ley no tenía contemplado cobrar un interés a los lotes. Entonces, ¿qué decimos con el presidente Santiago Peña? Sabíamos nosotros que por la literatura mundial, por las investigaciones internacionales, no es lo mismo cuantitativa y cualitativamente darle un título de propiedad a una mujer que darle a un hombre. La literatura lo que muestra es que cuando vos le das un título de propiedad a una mujer, los niños consumen 20% más de calorías. Vinculado a ese 20% más de calorías, los niños presentan mejores rendimientos escolares en la escuela, 40% más que hijos de mujeres que no tienen título de propiedad, y mejores condiciones de salud. Ahora, ¿por qué la FAO nos otorga este premio y los $250.000 de cooperación? Porque encuentran un elemento de sostenibilidad adicional. Encontraron ellos en investigaciones que son relativamente primarias todavía, que cuando vos le otorgás un título de propiedad a la mujer se preocupa más
por conservar el suelo y tiene prácticas ambientales mucho más sostenibles que cuando la tierra está a nombre del varón. Entonces la FAO dice, esto es sumamente relevante y ahora que Paraguay tiene esta política revolucionaria en América Latina, vamos a llevar una cooperación para verificar esto. Y mira esto, Pipo, de entre todos los países del mundo, ¿verdad? La FAO seleccionó 5 países para llevar adelante esto. Y en América Latina Paraguay es el único. Entonces, esto lo pueden enviar una nota a la FAO para preguntarle si es cierto o no es cierto, que la FAO les responda, no que nosotros digamos, ¿verdad? Están en los medios internacionales. Ese fue el primer premio. El segundo premio, por las buenas prácticas, ya sea en el aspecto cuantitativo, en el aspecto cualitativo de la titulación masiva de la administración del presidente Santiago Peña, la FAO envió una nota a las Naciones Unidas y diciendo, señores de América Latina, principalmente América, observen el proceso de Paraguay, dice la FAO. En la nota, tenemos esa nota, podemos compartir sin ningún inconveniente. Y dice, Paraguay va a revolucionar el acceso a la tierra en el ámbito de su política de reforma agraria. Miren con atención lo que está ocurriendo en Paraguay, dice en esa nota la FAO. ¿Verdad? Y dice, y recomiendo para que esta política de la administración del presidente Santiago Peña sea reconocida en el ámbito de las Naciones Unidas como el logro de Naciones Unidas 2025, dice la nota. Entonces, estos son los elementos cualitativos. El otro elemento cualitativo es, por ejemplo, vamos a titular por primera vez en la historia, vamos a entregar 1.400 títulos de propiedad en el Chaco. Nunca antes se hizo titulación masiva en el Chaco, que es la colonia Nueva Mestra. Es una colonia que ya tiene 4 décadas de asentamiento, nadie les regularizó su tierra, se les cobró, se les engañó, se les estafó, ¿verdad? Nosotros ahora ya tenemos acá sobre la mesa, tenemos para entregar 1.400 títulos. Ahora, todo ese dinero que ellos fueron pagando, ¿ustedes les reconocen? ¿Ellos tienen algún documento han de tener? No se les entregaba recibo de librería, Pipo. ¿Verdad? O sea, uno cuando va al campo y le escucha a los abuelitos, 80 años, ¿verdad? Y uno realmente tiene que venir a hacer terapia, o sea, sinceramente hablando. Porque se le queda a uno ese dolor de esa gente que fueron estafadas. Y hay muchos que quieren continuar con ese esquema. Por eso es que atacan de manera frontal esto que estamos haciendo nosotros. No, claro, automáticamente un campesino que no tiene título, que no tiene nada que perder, como estamos diciendo, o sea, es un sujeto ideal para gente que quiere aprovecharse políticamente de eso. Al vos darle un título, como vos decís, contabas la vez pasada, la última vez que hablamos, contaba que cuando ellos tienen el título y ya decían de propietario, ya te piden calle, te piden colegio, te piden escuela, vivienda, todo eso. Electrificación, todo. Y ese tipo salió, ya no se va más a la marcha, ya no está protestando por nada, al contrario, quiere trabajar, quiere ocuparse de sus cosas, se convierte en propietario. O sea, no es un elemento útil para ellos políticamente. Yo creo que por primera vez en la historia, después del programa algodonero nacional de la década de los 70, los 80, que inyectó cierta cantidad de dinero en el campo, quizás no generó el impacto por el hecho que lo que encontró fue campesinos asentados en tierras que no tenían título de propiedad. Banco Nacional de Fomento habilita línea de crédito, pero los campesinos no tenían título de propiedad. Y aparece la figura del acopiador. Entonces el acopiador era el que tomaba el dinero, porque tenía garantía real, iba al banco, sacaba el dinero y le llevaba al agricultor y le cobraba a cambio su producción. ¿Qué está haciendo el presidente Santiago Peña? Dándole dignidad y libertad a los campesinos. Porque por un lado presiona la demanda a través de la ley Hambre Cero. Dice, señores, produzcan tomate, cebolla, locote, produzcan, yo voy a comprar, dice el Estado. Y voy a inyectar 3.000 millones de guaraníes en los próximos años en el campo. Pero por otro lado, él sabe que el campesino necesita un título de propiedad para hacer, digamos, para mejorar sus condiciones productivas. Y entonces, titulación masiva. Luego, ¿verdad? Lanza el programa este que hace poco, Yeputú, creo que se llama, Yeputazo, ¿verdad? No recuerdo el nombre, se lanza y ese está empezando a andar. ¿Qué es eso? ¿Verdad? No solamente se van a atender a MIPYMES urbanas, se le va a atender a mujeres emprendedoras rurales. O sea, hace queso, te compro, te financio, te doy fondo de garantía AFD. ¿Verdad? Eso va a revolucionar. Quizá ahora no se está notando, pero de aquí a 2 años la realidad en el campo va a ser distinta. Por otro lado, detrás nuestro están entrando viviendas como nunca antes. ¿Verdad? El Ministerio del Urbanismo y la Vivienda, colonia que titulamos, colonia en que ya entra el Ministerio del Urbanismo y la Vivienda. ¿Verdad?
Entra detrás de nosotros la agencia de electricidad, la ANDE, con trifásico, porque ya estamos mirando que muchas de nuestras colonias pueden ser agroindustriales, pueden organizarse mujeres. Y pues, te doy un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el caso de la cooperativa esta de San Pedro, que es Agronorte. Agronorte en un 80% está compuesto de pequeños productores de la reforma agraria. 20% de ellos lo que no son de la reforma agraria. Están exportando pasta de ají a Estados Unidos. Pasta de ají a Estados Unidos. Están exportando, creo que algo así como a 37 países del mundo, otro tipo de productos. Son productores de la reforma agraria a través del modelo cooperativo. Entonces yo creo de que lo que va a venir en el ámbito rural en los próximos años de la administración del presidente Santiago Peña, el que quiera tapar el sol, que intente tapar, ¿verdad? O sea, esas cosas no vamos a atajar nosotros. A propósito de eso, hay una arremetida. En el área social hay 3 ejes fundamentales que marca la política de gobierno del presidente Peña. El primero, indiscutible, hambre cero. Primer lugar. Veíamos la semana pasada, ya en el medio diario de ese color, insistiendo con el tema hablaba de una chambonada. Un término que entre paréntesis no escucho hace rato, ¿verdad? Yo por luego chambonada. Bueno, costosa chambonada, hambre cero, dice. Y mencionando un informe de la Contraloría de abril en el que hacía referencia al 0,01%, un problema de logística natural de un proyecto demasiado grande, más de 1 millón de niños que están comiendo todos los días, no como era antes con el fallido Fonacide. Tema viviendas. Parecen algunos economistas, dice el gobierno prometió 500.000 viviendas y ahora 30.000 ramó, te dice. Entonces, y después aparece un senador independiente, dice, falso. Este gobierno se jacta de haber entregado 10.000 títulos, pero 5.000 del lado entregada a Jicuay. Entonces, te das cuenta de que hay intenciones de erosionar principalmente lo que forma parte de los ejes estratégicos de este gobierno. Sobre lo último y lo que tiene que ver con tu gestión al frente del INDER, ¿es correcto decir hoy que este gobierno entregó títulos, 10.000 títulos? ¿Es correcto? Es correcto, Jorge. Es más, te actualizo, 11.200. 11.200. Sí, por ahí. ¿Y qué es ese documento que mostró el senador Nakayama que decía 5.000? Es el problema cuando vos no entendés el proceso. A ver, te digo, tenés una fábrica de motos. 2024, ¿cuántas motos produjiste? 5.000. ¿Sí? 5.000 motos. Ah, mira vos. Pero te viene el informe, el reporte del área financiera y te dice, vendimos 10.000 motos. Y vos decís, no, falso. ¿Cómo si 5.000 nomás? O sea, tenés que entender que hay motos que están en el inventario, ¿verdad? Y que vas a sacar para venta. Y que en realidad tu venta es distinta a tu producción. O sea, la venta no es producción. Lo que se mostró en el reporte, y ya medio que ya me cansa también, pues ya expliqué bastante. La vez pasada justamente a veces saca tapa de diario, explico yo y dicen los periodistas, pero sumamente razonable lo que dice Ruiz Díaz, dice. Es más, al día siguiente vuelven a sacar y para colmo cometen la torpeza donde le hacen la entrevista a la ex presidenta Linder y dice, sí, yo reconozco que yo dejé 2.500 títulos. La pregunta es, ¿por qué dejaste 2.500 títulos ahí guardaditos? Ah, porque le prometieron que iba a continuar. Y entonces la idea era tipo empezar a sacar 2.500 títulos o bien la idea era hacer lo que se empezó a hacer. Yo era director de Catastro, les cuento esta anécdota para que entiendan. Era director de Catastro 2018, viene el cambio, yo quería abandonar el cargo, ¿verdad? Hablé porque el que me había puesto en ese lugar era el propio, en ese entonces, ex ministro de Hacienda, Santiago Peña. Entonces le llamo y le digo, mira, yo quiero retirarme, yo no quiero quedarme en este cargo. Quiero salir, no importa si me quedo sin cargo. Y me dice él, no, vos te quedás porque hay un acuerdo con el gobierno entrante. Y continúo, ¿verdad? Y después empiezo a sufrir porque yo vi que un proyecto tan importante en la época del presidente Cartes, que fue justamente la creación del sistema de información de los recursos de la tierra, que era el inicio de esta metodología que hoy hemos fortalecido, que se llama barrido predial masivo, que lleva a la titulación masiva. Eso inició en el 2013 con el presidente Horacio Cartes. Y se llevó adelante, llega al 2018 y dice, señores, desmantelen esto. Se despide a todo el personal, capturan todos los títulos que se hicieron en la época del presidente Horacio Cartes y empiezan a llamarle a los campesinos a decirle, trae $5.000 o no te entregamos tu título.
Se montó todo un esquema para vender 5.000 a 5.000. Te lo pueden confirmar los campesinos. Yo te puedo dar los nombres de los dirigentes campesinos que pueden venir a tu programa y confirmar. Además, hay una publicación, si uno googlea, funcionarios presos en Tacumbú por vender título de propiedad INDER, y te van a aparecer 2 funcionarios fueron presos. Ese era el esquema. Título que se hacía era título que se guardaba para venderle al campesino a $5.000. Hay 2 funcionarios que fueron presos por eso. Eso ocurrió entre el 2018 y 2019. Y yo ayudé para que caigan esos funcionarios. No era el voy Chaco. a contar. No era la región del Chaco. No, fue acá en la región oriental. Un dirigente campesino, bueno, se va a una marcha campesina hasta el catastro. En ese entonces yo era director de catastro. Y me dicen los funcionarios del INDER que hay que pagar en catastro para que salgan su título. Entonces le digo, dame tu número de padrón, le digo. ¿Verdad? Me dan su número de padrón, le digo, papá, ya está todo firmado, todo con cliché, registro público, está en el estante en el INDER. Van hasta el INDER y le dicen $5.000. Y le dice, ¿cuántos títulos me vas a llevar? Colonia San Miguel, dirigente Miguel Merlo. ¿Verdad? Doy nombre y apellido. Entonces le dice, ¿cuánto me vas a llevar? $5.000 cada título. Voy a juntar la plata, le dice. Y se va y habla con un fiscal y hacen una entrega vigilada. Y llevan los funcionarios en camioneta, alzan los títulos, llevan, ¿verdad? Y ahí le entregan la plata, toman una bolsa, se dan cuenta que le están haciendo entrega vigilada y ya no recogen la segunda bolsa y a ella le cae la fiscalía. Estos 2 funcionarios fueron presos, ¿verdad? Ese era el esquema que estaba vigente hasta hace poco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el presidente Santiago Peña? Dijimos, señores, ya no vamos más a poner como indicador de gestión lotes adjudicados, porque eso es un engaño. Nadie sabe cuántos títulos se hicieron y cuántos títulos se entregaron. Vamos a poner títulos entregados. Y le aclaro esto a todos esos que cuestionan, por favor, ¿verdad? O sea, corrijan el aspecto técnico de lo que tienen que hablar. Y lo que habló el presidente Santiago Peña en su informe ante el Parlamento fue de títulos entregados, no de títulos producidos, que es otra cuestión, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, yo conocía este esquema, empiezo a hablar con funcionarios que eran muy institucionalistas y les digo, ¿dónde están todos esos títulos? Ahí de la administración anterior, tanto, de la administración tanto, juntamos todito. Y ustedes van a ver, los primeros 50 días, eso está todito registrado, está todo publicado en los diferentes medios. En 50 días, 1.000 títulos. La pregunta, Jorge, es ¿cómo entregamos nosotros 1.000 títulos en 50 días? Si el proceso puede llevarte 1 año y medio a 2. ¿Y cómo hicieron? ¿Y cómo hicieron? Con todo lo que Y porque estaba hecho. estaban todos guardados. Era el Gatújico. Y para vender. Güey. ¿Cómo puede ser? Entonces, Está esta es una bien, esquema de administración, estafa, o sea, vale. en lugar de criticarnos, tienen que aplaudirnos porque realmente cambiamos el sistema. 2 cosas hicimos. No informamos títulos, no informamos inmuebles adjudicados porque la adjudicación es relativamente fácil, ¿no? Y además no significa nada. Y reportamos títulos entregados. Y además de eso, vamos a la colonia. Nosotros alzamos la camioneta, ¿verdad? Entonces vas a mirar, y esto en todos los medios. Te doy 2 ejemplos para ver cómo nos cuadra este asunto. Villa Constitución, si ustedes quieren le pueden llamar al dirigente, se llama César Fernández, ¿verdad? Que hace poco incluso me dedicó una canción y dice, el presidente Lindell ya hizo más de 10.000 títulos, ya entregó, dice, o sea, los campesinos, dice, el presidente entregó más de 10.000 títulos y aparecen algunas personas y dicen, eso es mentira, dice, bueno, anda a discutirle al campesino, ese es tu cliente, tu beneficiario, ¿verdad? Le discuten al beneficiario. Otro dice, el título de propiedad no sirve para nada, dicen otros, ¿verdad? Pero es para atacar nomás políticamente este elemento estratégico de la administración. Ideológicamente, lo ese que dijo, el título no sirve para nada, no es lo Pero partidario de la distribución Te del pregunto, Jorge, título. te pregunto, si vos estás en tu casa, tenés tu título de propiedad y vienen de repente 20 personas a acampar en tu casa, así sea que creas que el título no sirve para nada, ¿qué decís? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Claro que vas a sacar de tu ropero el título de propiedad, vas a ir ante un juez y le vas a decir que le expulse a esas personas que te invadieron, incluso a esa persona que dijo que el título no sirve para nada. Le invito a que comparta su propiedad con unos cuantos carperos. Interesante va a ser el ejercicio y que diga que el título de propiedad no sirve para nada. Entonces hay mucho ataque, como vos decías. Yo lo que tomo es que efectivamente, como vos decías, hay ejes estratégicos del presidente Santiago Peña que de repente algunas personas intentan atacar, no con una discusión técnica, ¿verdad? No con una, porque si es que vamos a entrar en una discusión técnica, yo mismo le hubiese dicho al senador, tu indicador está mal, nosotros no usamos ese indicador de gestión, ¿verdad? Pero el público ya, y bueno, y si él escucha el audio
del programa Pramá, estamos hablando de un periodista que llama y dice, Francisco, acá hay una mentira, el presidente mintió ante el Parlamento y a la mañana fue eso, me llaman, los 3 periodistas me empiezan a atacar y le digo, bueno, acá hay una confusión, le digo, no, es porque no entiende, el que publica esto no entiende. Una cosa son los títulos entregados, que es lo que reportó el presidente Santiago Peña, y esos títulos entregados se basan en 3 elementos estratégicos. Primero, en lo que encontramos ya en la institución. En lo que encontramos. Aproximadamente unos 3.000 títulos ya estaban en la institución para ser entregados. Segundo, los que estaban en proceso, que venía de la administración anterior y estaban en proceso y que nadie nunca le dio pelota, estaban ahí 1 año, 2 años en catastro, estaban 1 año, 2 años en registro público. Y yo voy y le visito a la directora de registro público, a la directora de catastro y les digo, vamos a sacar todos estos títulos. Y los sacamos. Y luego el informe que efectivamente publica tanto, un medio de comunicación como un senador publican y dicen 5.000 títulos nomás se hicieron. Eso es lo que se registró desde el 15 de agosto. Atendé esto, Jorge, ¿verdad? Porque no se ataca acá la inacción histórica. Desde el 15 de agosto del 2023 hasta el 15 de agosto del 2025 se ataca. 5.000 títulos. Te pregunto, vamos a suponer que mienta, Francisco Ruidíaz mienta ahí, pero se hizo 5.000 títulos. Se hacían 900 en promedio por año. Y acá se está haciendo 2.500 títulos en promedio por año. No se ataca por qué se hacía antes 900 nomás. Porque esa es la pregunta interesante. Claro. ¿Por qué antes había 900 títulos por año nomás? No por qué ahora se están haciendo más títulos, porque si nos quedamos con el número que intentan instalar como la posverdad, vamos a decir, 5.000 títulos nomás hizo el presidente Santiago Peña, ¿verdad? En realidad nosotros no hablamos de lo que hicimos, hablamos de lo que entregamos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es 5.000, son 2.500 títulos en promedio por año versus los 900 que se hacían antes, estamos hablando del triple en términos anuales. ¿Y cómo es que nos llenamos permanentemente la boca de la reforma agraria? Es una terapia. Claro, pero por eso justamente, una Fíjate que es un muletilla. proceso que si vos hablas de reforma agraria, creo que tienes que remontarte al 40 y pico, al 30 y pico, al 40 y pico. 1904. 1904 es la primera vez que se habla, la imagínate, primera. pero qué sé yo creo que no sé ni en qué gobierno hacían algo, media cosita, movían una ficha, movían acá, retrocedían 2, avanzaban 3, que sé yo, retrocedían 4. Y fue una volaterapia, como vos decís, el plan algodonero se hizo mal, se llenaron de plata a los algodoneros en su momento, los acopiadores, como dice el gran negocio, era el tema del algodón. Después se murió todo, desapareció todo, empezaron a crearse los grupos campesinos que venían a marchar y vivían de la famosa plata que repartía el banco, el Estado, una vez al año con las marchas, y no producían nada. O te decían, produjimos piña y tiramos todo, producíamos banana y tirábamos todo. O sea, al no haber una política, no había una política, nadie se ocupaba. Como vos decís, 2013 dicen, bueno, vamos a hacer titulación, porque vamos a arrancar desde el comienzo, porque si no vos arrancás en el Prime 500 de la carrera, vos no podés subirte y arrancar donde vos querés. Tienes que arrancar por el inicio, ¿verdad? Así mismo. Y ese inicio se hace, se empieza el camino y nuevamente, ¿qué pasa? Como en muchas cosas en el 2018, Jorge. Ya comenzaron ellos, cancelar, matar. ¿Por qué? Además, porque es un gran negocio. Vos acordate que ahí hubo una gran pelea primero por el INDER del 2018. Exacto. Primero fueron va un todos grupo presos, Pipo. No, casi todos fueron el primer presos. director lo tuvo preso. Sí. Él fue preso. Así, Se cambia, se le esposado. pone a otro bandido. Esposado. Otro bandido se le pone ahí. Y te dice el bandido, no, ¿quién manejaba? Y manejaba Friedman. Yo digo, y me lo dijo ese director, esto manejaba todo Friedman acá y puso su gente, trajo allá. Y te acordás que los escándalos de venta de tierra que había, que esto que aparecía, doble título en el Chaco. Vos mismo publicaste lo de este señor que era héroe de la guerra. ¿Cómo se llamaba? Rodolfito López. Toda esa historia. INDER era un comedero de plata, era una barbaridad lo que se hacía en INDER. Yo te digo una cosa, porque acá lo que sería interesante es, yo creo que en la historia de la administración del INDER, lo que siempre se ha denunciado son hechos de corrupción vinculados con la autoridad. Era una escuela de ladrones. Quiero saber qué hechos de corrupción me vinculan a mí. Entre Ese es un problema. Entre paréntesis. Porque, no, es corrupto este tipo, ¿cómo cuernos le sacamos? Ataquemos su número. ¿Verdad? La mayoría de los presidentes del INDER Salieron esposados. Esposados, procesados, sí. fueron a Tacumbú, imputados. Sí, así Escuchame mismo. una cosa, el día del poder, de mañana vos sos su socio,
y le decís, che, que hay un campo allá que no tiene título, no tiene nada. Negocio de arrendamiento. Transferime, O del arrendamiento. Transferime, inventame el título y cobrame en 3 monedas. Y él por resolución te da por 3 monedas. Sí. Y vos no pagás encima. No, y además de eso, ¿verdad? Yo, como dice digamos, la esposa del César, no solamente tiene que ser, sino también parecer, ¿verdad? Entonces nosotros cuidamos todos estos detalles porque yo, obviamente, tengo una afinidad con el presidente Santiago Peña, lo aprecio muchísimo, le conozco como persona, conozco su intención. Él quiere revolucionar el campo. El problema es que cuando vos producís, le decía al campesino, producime locote, producime cebolla, no, compro en el supermercado. ¿Cuánto se está perdiendo y cuánto están ganando los campesinos? Y busco sistemas de comercialización que abaratan los costes y que permite que los campesinos tengan más ingresos. A mí me lo dicen los campesinos. O sea que cuando inició la ley Hambre Cero empezamos a ver el aumento del precio del locote y empezamos a hacer encuestas con los campesinos. Y yo le dije eso en una reunión al presidente. Usted sabe, presidente, cuánto más está el precio del locote y el tomate. 500% más. Estaban felices los campesinos. Ese dinero está ingresando en los hogares campesinos, ¿verdad? Y él ha sido incluso bastante riguroso porque casos de contrabando que eventualmente se le comunicaba era casos que el presidente intervenía. Y eso permitió, obviamente, que los campesinos reciban lo que es el resultado de su esfuerzo. Yo no creo que en la historia del Paraguay, después del plan algodonero, se dé una conjunción de acciones de política que es lo que se está dando ahora y que ni siquiera es a los efectos de beneficiarle a la gente que es clase media, al campesino rural. Ley Hambre Cero, crea demanda, 3.000 millones de dólares de inyección va a haber. Y ya está ocurriendo. Por otro lado, la titulación masiva. Y por otro lado, los programas de financiamiento que está teniendo el Banco Nacional de Fomento del Crédito Agrícola de Habilitación. Y también, incluso, la cuestión de construcción de vivienda. Es impresionante. Vale hoy esas 10 hectáreas que recibe ese tipo que no tenía nada a su nombre, ni una Ese plancha? otro tema, 10 hectáreas con una casa que le hace el MUC. ¿Cuánto vale? En Paso Yobay entregamos una propiedad. El campesino, ¿sabe cuánto pagó? 6 millones de guaraníes por 10 hectáreas. ¿Sabe cuánto valía su propiedad? 600 millones. ¿Verdad? Ese es el mandato constitucional que le dice la Constitución Nacional al INDER. Intégrele al campesinado, ¿verdad?, al desarrollo económico y social. Así dice el artículo 114 de la Constitución Nacional. ¿Cómo se le integra al campesino? ¿Con feria? No. ¿Haciéndole pozo de agua y después que se vaya preso tu director que hacía pozo de agua? No. ¿Cómo le integra al campesino? Dale título de propiedad, dale dignidad, ¿verdad? A mí me gusta mucho la historia. Si vos lees la historia romana que seguramente conocen, ¿verdad? Los romanos inventaron un sistema impresionante, ¿verdad? O sea, crearon sistemas de clase. Por un lado estaban las personas que eran los que mandaban, vamos a decir, los de la aristocracia, por decir, y un grupo de esclavos. Y vos decís, pero ¿cómo el ser humano se deja someter a otro ser humano si hay igualdad? Vamos a decir, es la misma cosa. Y los romanos inventaron que el que tiene propiedad es el que manda y el que no tiene propiedad es un esclavo. Por eso aparece este personaje, Espartaco, creo que le dan una espada y ese era su pecunio, esa era su propiedad. Y ese le permitía lograr la libertad si él sobrevivía en una lucha. Entonces, darle título de propiedad a un campesino es darle dignidad, darle libertad. Lo que nadie nunca hizo en la historia. 4 millones de hectáreas de tierra acumuladas a nombre del INDER que se compraron para poder reducir supuestamente los inmuebles que eran grandes extensiones de tierra, grandes latifundios, y crearon el mayor latifundio en la historia del Paraguay, que es el INDER, 4 millones de hectáreas de tierra. Lixa tenía el 50% de lo que nosotros tenemos de hectáreas y nunca le transferimos al campesino, jamás. ¿Por qué? Porque eso significa darle dignidad, darle honor y darle libertad. Luego, darle financiamiento para su título, darle vivienda y le tener a una persona que se va a integrar al desarrollo económico y social. De hecho, el concepto, sí, hablamos de reforma agraria. O sea, lo primero, precisamente, tiene que ver con darle tierra al que trabaja la tierra. Lo segundo es los terratenientes, por un lado, y también el campesino pobre que acceda a un pedazo de tierra, eso que estás diciendo. Lo tercero, que cortar la brecha de las diferencias social que existe. O sea, conceptualmente hablando. Eso nunca se cumplió, por eso decíamos, desde el 1904 estamos hablando de esto y no, recién ahora se habla de una política revolucionaria que de vuelta
¿Te acordarás que un dirigente campesino le dijeron, RPP Peña, la revolución, un pedazo de tierra nomás te dan, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso, verdad? Me acuerdo. Se enojaron, dice el campesino. Estoy feliz, dijo el campesino. Y le Oye, me retaron. haga título. Y le dijo, ¿cómo vas a estar feliz? Porque te dan unos titulitos. No, no, esos no son 10.000 títulos ya que nos dieron, dice el campesino. Ay, Claro, pochila. lo que pasa es que genera eso. O sea, vos te digo, yo te digo, te voy a dar reforma agraria. Me acuerdo que en el Partido Obrerista está pintado en la pared. Dice, la tierra es de quien la trabaja. El federalismo. ¿Verdad? Y es más, tipo, un dato. Dice ahí, un ¿verdad? dato Además, hasta un lema socialista, hasta si vos lo querés poner. pero Pipo, ¿verdad? Yo te voy a dar un dato que asusta. Yo te estoy hablando de 900 títulos por año en promedio antes del gobierno del presidente Santiago Peña. 900 títulos por año. Y después entonces vos mirás quiénes son los gobiernos que más titularon, que menos titularon, ¿verdad? O sea, por fuera del promedio. El gobierno que menos tituló fue el gobierno de Fernando Lugo, 500 títulos por año. ¿Verdad? Casi la mitad de lo que normalmente no le los convenía. gobiernos colorados entregaban. No le convenía. Y sí. Era su base electoral. Claro. Y claro, y Opado a la si los pobreza. campesinos son tu prioridad. Vos estás 4 años, no hiciste hambre cero, no hiciste. Vos sos socialista supuestamente. Pero lo vemos en todos lados, lo vemos en la Argentina. Que dale subsidio, y que dependan de vos siempre y vos tenerle agarrado de la pelota, perdón que lo diga. Pero tenerle siempre agarrado para que cuando vos le hagas así, se suban al camión y vengan a marchar. Están capturados electoralmente. Hoy pues, están. sí. Esa gente dejó de venir. Y marcha de marzo, ¿verdad? Para ser honesto, la marcha de marzo fue una marcha pacífica, se quiso politizar, pero la gran mayoría de los campesinos no se acoplaron a la marcha, estaban ya con sus títulos de propiedad, estaban felices. O sea, no tienen para qué marchar. No tienen para qué marchar. Para, entonces, sí. para ir redondeando, presidente, ¿cuál es el problema de fondo y si INDER tiene participación para la solución del problema? Ahí en la zona hablábamos nosotros la semana pasada, Ugrarobana, Pindó. Ugrarobana, sí. Baila, doña Pepe, presidente. Bueno, eso se trata de una propiedad privada, es una estancia, la estancia Pindó, ¿verdad? Y bueno, esta estancia viene ocupándose tiene ocupaciones violentas desde el año 2012, ¿verdad? De hecho, a mí me llamaron, me pidieron para que me vaya. Yo hablé con gente de inteligencia, incluso y me dijeron que, bueno, en realidad te están esperando, y potay, güey, tienen víctimas, imagínate. Pero no cualquier víctima, sino una víctima como el presidente. Eso es lo que yo recibí de informe de inteligencia. Hablé con el presidente y le dije, presidente, tenemos un problema misional. La ley dice que yo intervengo sobre tierras que están asignadas para la reforma agraria. O sea, tengo 4 millones de hectáreas que tengo que transferirle a los campesinos. Y esta es una propiedad privada. El problema, presidente, es que si yo ingreso a esa propiedad y me voy a conversar con esta gente, no tiene nada que ver con la reforma agraria, son ocupaciones violentas. En todo caso, a través del Ministerio del Interior podemos trabajar. Yo hablé con el ministro Riera, que el ministro convoca una reunión y vamos todas las instituciones ahí para conversar. Pero acá lo que se quería era directamente que el presidente del Interior vaya a Ugrarobana. Y yo le expliqué, bastantes veces le expliqué a ciertas autoridades, le dije, yo no puedo ir porque además de eso, como soy una institución autónoma y autárquica, yo dependo de una junta. Y la junta está integrada por el sector campesino, los sectores de la producción. Y ya ocurrió que en la época de la administración anterior, del presidente anterior, ocurrió que el propio presidente del INDER se fue y alentó una invasión. Y los miembros de la junta del sector de la producción dijeron, señores, descabezamos esto, nosotros ya no participamos más en la reunión de la Junta, retiramos el apoyo al gobierno. ¿Por qué? Porque se ingresó. De la rural también. ¿No? Sí, de la rural y de la Unión de Gremios de la Producción. Se retiraron. Sí, recordarás, ¿verdad? Y fue una crisis, ¿verdad? Porque te quedas sin cabeza. Y yo dependo de la Junta para poder seguir entregando títulos de propiedad porque ellos tienen ciertas atribuciones como ser la fijación de precio de cada colonia y todo ese tipo de cosas. Con lo cual, si ellos se me levantan de la mesa, ¿verdad? Yo tendría inconveniente y todo se va a trancar a partir de ahí, no vamos a poder más entregar título de propiedad. Entonces resguardamos muy bien este proceso. Me dijo el presidente, bueno, explicarle eso a las autoridades locales, regionales y trabajar con el ministro Riera, y eso es lo que hicimos. ¿Verdad? Entonces el ministro Riera, porque es un problema de orden público también, cerraron la ruta, amenazaron, todo ese tipo de cosas. No tenemos solución porque los propietarios ya en su momento se negaron incluso a una expropiación. Y tengo entendido que el Parlamento no volvió a insistir, ellos no tienen intención de vender tampoco, de una ocupación con la que ellos vienen enfrentándose el año 2012,
una ocupación muy violenta, en algunos casos están vinculados incluso con el tema del crimen organizado ahí, ¿verdad? Entonces el INDER, ¿qué tiene que hacer en una colonia violenta que ni siquiera es su Sí. propiedad? Nada, no podemos. Ellos quieren que le demos una constancia en la cual declaramos que es una colonia nuestra, y no puedo hacer eso. Voy a violar el artículo 109 de la Constitución Nacional. Y tampoco quieren clarísimo. irse a otro lugar. Y tampoco quieren Porque irse a eso otro podría lugar. ser, si una Sí. tarea de ustedes diseñarle a ver Ahora, otro lugar para ellos. ¿qué hay Sí, plantado así. y hecho? ¿Hicieron algo realmente obvio o están asentados nomás? Yo no conozco internamente ese lugar, ¿verdad? Yo hablé Por- con la abogada. Sí. 7.000 hectáreas, creo, no sé cuánto ocuparon, están desmantelando. Hay Desmontando. Ya se deforestó. plantaciones de marihuana, negociado con el rollo tráfico. Sí. O sea, lo dice Sí, estoy sí, repitiendo yo lo que dice también- la abogada de la Yo empresa. también llegué a hablar con ella, incluso le di la garantía que nosotros vamos a respetar el artículo 109 de la Constitución Nacional, nosotros no podemos ingresar a propiedad privada. Hay una ley que refuerza ese concepto y dice que si yo ingreso y permanezco en la propiedad privada, yo, presidente del INDER, una vez ya nos ocurrió eso por accidente. Entonces cuando me di cuenta que era una propiedad privada, salgo inmediatamente de esa propiedad porque me llevaron para ir a recoger mandioca, o sea, para ir a mirar cómo se recogía mandioca, había unos campesinos, era propiedad privada y así. Entonces salgo rápidamente ahí y voy, pido audiencia con el propietario de esas tierras y le pedí disculpas, ¿verdad? Porque si no me podía denunciar, yo estaba preso a esta altura por Claro. haber violado el artículo 109 de la Constitución. Para cerrar, Nacional. 10.000 hectáreas ya en 2 años y medio. Hay un 10.000 títulos. 10.000 10.000 títulos, perdón. 11.200 títulos, según ya el 11.200 hoy. Actualizado, sí. De acá a 3 años lo que queda, hay un objetivo trazado. ¿A cuánto quieren llegar? Y nosotros queremos llegar con el presidente a 50.000 títulos A de propiedad, 50.000. a 50.000. Para eso implementamos yo lo que es la descentralización, que está dando muy buenos resultados. Lo que se está viniendo, Jorge, yo creo que le va a asustar a la gente. Si a la gente le está asustando 10.000, lo que se está viniendo le va a asustar. Porque descentralizamos, nosotros estamos con 2 proyectos pilotos. La descentralización sur, que abarca Ñembucú, donde nunca se entregó título, ya estamos titulando ahí determinados lugares. Misiones, donde nunca se entregó título, ya tenemos, hoy estuve firmando unos cuantos títulos de misiones. E Itapúa, donde nunca se entregó título. Y ya estamos con 3 o 4 colonias más o menos encaminadas para titulación. Ese proceso dura aproximadamente un año más. Y después tenemos el otro eje experimental, que es el centro, que abarca Cazapá, Guairá, Paraguarí y Caguazú. Entonces nosotros vamos a llegar a los 50.000 títulos de propiedad. Perfecto. Gracias, presidente, por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio, gracias a Pipo, gracias a Jorge y a las órdenes siempre. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, Rodrigo Nicora, ministro de Justicia. Pero antes, ¿qué tenés? Llegó la nueva tarjeta B de Basa para disfrutar de lo que más te gusta, más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios, más experiencia. Atendé, si la pedí este año, la cuota anual queda exonerada por día. Dale que te quedan 2 ¿Cuánto? meses y medio. Descarga hoy mismo tu nueva tarjeta B de la app de Basa o llama al 021-618-7070. Basa a tu lado en cada logro. Le explico brevemente. Tienen que entrar, bajar de la tienda de aplicaciones, la aplicación de Basa. No me importa que no sean clientes de Basa. Cargan su dato, meten su dato, instalan la aplicación y se convierten en clientes y bajan la tarjeta. Es facilísimo. Bueno. Háganlo. Bueno, aprovecha las mejores ofertas en aires acondicionados con instalación gratis en cuotas desde 199.000 con los mejores precios del país y garantía hasta 3 años. Además, tus compras participan de la promoción Bristol. Te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Segundo bloque en Cara o Cruz. Seguimos, estamos por Unicanal y ya le saludamos a Rodrigo Nicora, ministro de Justicia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Bueno, un gusto poder acompañarle nuevamente aquí en el programa y a toda la teleaudiencia también. Recién estaba el presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz. Hablábamos de la reforma agraria que tanto se ha mencionado de manera genérica, pero pocos resultados. Recién ahora se está sintiendo la verdadera reforma agraria con la entrega de títulos de propiedad a los campesinos. ¿Cuántas veces hemos hablado en esta era democrática de la famosa reforma penitenciaria? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Podemos hoy hablar de que hemos avanzado en una verdadera y real reforma universitaria, reforma penitenciaria? Sí, la reforma agraria que mencionaba Jorge, que estudiamos inclusive en los libros de derecho, Sí. ¿verdad? Derecho agrario y otras materias
que se proyectaban acá hace 20, 25 años y hoy estamos viendo grandes resultados en ese ámbito. Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario, Jorge. Realmente en estos 2 años tuvimos operativos y traslados sin precedentes dentro del sistema penitenciario, que no tienen únicamente que ver con mover personas de un lugar a otro, sino que tienen que ver con una política criminal y penitenciaria muy profunda que ya la veníamos planteando y estudiando y bueno, ahora que finalmente se da la oportunidad y empiezo allá por el 18 de diciembre del 2023, cuando se hizo el exitoso operativo Veneratio, pasando por el operativo Yoapú, por el operativo Cuarajá, después ya hicimos el operativo Umbral 1.0 y finalmente el operativo Umbral 2.0. Todo este trabajo que se viene realizando, Jorge, tiene que ver con justamente el cumplimiento del artículo 20 y el artículo 21 de la Constitución Nacional. Mejorar las condiciones de reclusión, condiciones dignas y la separación entre condenados y procesados. Y por último, la aplicación efectiva de los programas de reinserción social, porque la imposición de una condena no se circunscribe únicamente a castigar a la persona, sino detrás de la imposición de una pena privativa de libertad se busca reinsertar a esa persona en la sociedad y la protección de la sociedad también, porque muchas de las personas que vuelven a egresar al sistema vuelven a reincidir y eso es lo que nosotros buscamos con todo este nuevo modelo de gestión penitenciaria, con todos estos grandes operativos, con todas estas reformas profundas que estamos haciendo dentro de la administración del sistema penitenciario. Estaba viendo nomás yo cuando se habla del tema de reinserción y cuando vemos que siempre la cuestión es que vos decís, bueno, entra un chico, o no, un chico así, 18, 19 años, entra a Tacumbú, 18 creo que es la mínima, entra a Tacumbú y sale profesional, digamos, o sea, entra haciendo un amateur en el Chespi o en el, no sé, en el robo, micro robo, lo que sea, a lo que sea, en el asalto o en lo que sea, y sale cada vez más profesionalizado, vuelve a entrar, es como una universidad del delito muchas veces cuando entran. Pero no es un fenómeno de Tacumbú o de Paraguay. Estaba leyendo el Financial Times, recién me mandaron, ¿verdad? Que decían que las cárceles israelíes, donde están detenidos los presos procesados y condenados por terrorismo, son escuelas de formación de terroristas y de operativos de los grupos terroristas. O sea, se sucede lo mismo. O sea, el hecho de estar todos juntos en la población penal ahí, no es que no terminan aprendiendo nada bueno, ni nada productivo, ni reformándose, sino que cumplen la condena, pagan, digamos, con X años de cárcel y salen peores, ¿verdad? Y no es un problema que nuestro, no es un problema del tercer mundo, no es un problema de falta de recursos, es un problema de una situación que se da. ¿Cuál es el mecanismo que funciona y dónde funciona? Pipo, tal cual como lo mencionás, ¿verdad? Y voy a lo primero, Tacumbú llegó a tener 4.000 personas privadas de libertad para una penitenciaría que tiene una capacidad de 1.500 personas. ¿Qué positivo puede sacar de un lugar donde está, pero 3 veces hacinado y donde las personas dormían en el piso con los colchones tirados, en una situación, pero realmente era un depósito de seres humanos? No quiere decir que no tengamos hacinamiento en otros centros penitenciarios hoy día, porque tenemos un alto nivel de hacinamiento. Pero la realidad de Tacumbú cambió drásticamente de un día para el otro después del operativo Veneratio. Y ahí yo quiero mencionar y remarcar que no es solamente una tarea propia del Ministerio de Justicia. Para llegar a estos resultados, parte toda una política del gobierno nacional, desde el Consejo de Defensa Nacional, y eso baja para el Ministerio del Interior, la Fuerza Armada de la Nación, el Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia. Nosotros nos vamos con nuestra carpetita, presentamos el proyecto y ahí con todas las instituciones que conforman el CODENA finalmente nos aprueban, nos apoyan y llevamos adelante estos trabajos, porque de otra manera el Ministerio de Justicia solo no va a poder resolver sus problemas. Y eso que mencionás es un fenómeno a nivel global, efectivamente, ¿verdad? Porque, claro, un criminal de menor rango que se junta con otro que ya está condenado por crímenes, pero de terrorismo, como bien lo mencionaste, o pues del crimen organizado, termina perfeccionándose. Lo que justamente nosotros buscamos a partir del 18 de diciembre del año 2023, habilitando estos módulos del régimen cerrado especial o máxima seguridad, es separar estas cabecillas, estos altos representantes del crimen organizado y evitar que sigan captando soldados de
perfiles mucho menores. Y fue un mensaje muy profundo que se envió al sistema penitenciario, porque efectivamente a partir de esta nueva reestructuración y la habilitación de estos módulos, eso trajo mucha calma. Nosotros, al haber asumido el 15 de agosto, tuvimos sendas invitaciones de estos representantes para ir a conversar, entre comillas. ¿Conversar de qué? ¿Por qué me están convocando a mí que yo, bueno, en ese momento yo estaba como viceministro, ¿verdad? Pero que yo necesito irme a conversar con estos altos perfiles? Entonces, nos dimos cuenta que la situación era una situación bastante compleja y a partir de ahí empezar a construir este nuevo modelo de gestión y llevar adelante el operativo y habilitar los módulos del régimen cerrado especial, todas esas cuestiones desaparecieron, ¿verdad? Tenemos otros problemas que administramos hoy día, pero los pasos que se están dando en la reforma del sistema penitenciario, vuelvo a reiterar, no tienen precedentes. Y voy al último operativo que llevamos adelante. El Buen Pastor tiene 1 siglo y 6 años de antigüedad. O sea, es una cárcel que estaba a 15 metros de Umburu Villarroba, sobre la avenida más importante del país, una cuestión que ya no tenía más razón de ser, no solamente por la ubicación, sino por el riesgo de derrumbe de la infraestructura. O sea, acá estamos hablando de muchísimos problemas que se estaban administrando al Buen Pastor. Como dice el nombre, Casa del Buen Pastor, ese lugar se administraba como una casa. Las personas, los familiares, iban y venían prácticamente todos los días de la semana, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y estaban acostumbrados a otro ritmo, a otro tipo de administración. Lo que nosotros hicimos al cerrar definitivamente el Buen Pastor y habilitar el COMPLE, ¿verdad?, que es el complejo para mujeres privadas de libertad de Emboscada, es realmente darle una administración de sistema de penitenciaría al sistema de mujeres privadas de libertad. Y sabíamos perfectamente que vamos a tener resistencia, vamos a tener problemas, porque todo cambio genera una resistencia. Imagínense más ustedes de un modelo precario, donde las cosas se manejaban de manera muy informal, a un sistema donde tenemos estándares, donde tenemos protocolos, donde tenemos horarios, donde tenemos orden, donde hay controles efectivos. Evidentemente eso va a generar la queja de familiares y de las mujeres privadas de libertad, lógicamente. Pero nosotros no estamos para que el tiempo pase nomás y estar en la zona de confort, sino justamente sabiendo perfectamente los inconvenientes que vamos a tener, igual nos animamos a hacer algo que no tiene precedentes y dar un paso histórico dentro de la administración del sistema, un paso más. O sea, el cambio fue que ellos prácticamente, ¿cómo decir? Estaban en un régimen no abierto, pero sino que yo la comida le llevaba a la familia, entraba y salía, iban, venían. O sea, no había un orden, digamos, establecido de día de visita, controles, rutina, esa de seguridad, sino que ahora están en una cárcel y obviamente cambia todo, tienen que comer lo que se come ahí, y tienen que moverse dentro del reglamento y obviamente por eso se producen estos problemas que de repente hay, algunos políticos inclusive aprovechan para hacer eco de eso, ¿verdad? Sí, Pipo, si bien es cierto, ellos tenían horario y días de visita, eran de los 6 días de la semana, 5 o 6 días recibir visita, eso genera un montón de problemas por el ingreso, gran cantidad de ingresos de personas y de encomiendas y de cosas. En el medio de una simple intención de un pariente de llevar un paquete de galletitas, en el paquete de galletitas hay un montón de otras cosas que no es galletita. Entonces, al establecer los controles y porque el COMPLE tiene una tecnología de primer nivel, tiene esos escáneres que hay en los aeropuertos, esos arcos donde te detectan metales. Entonces, más de 300 cámaras de seguridad con una sala de monitoreo de primer nivel y efectivamente adaptarse a un nuevo modelo tan abrupto de un día para el otro, de vos estar en un lugar totalmente relajado y manejarte como una casa, amanecer en un lugar donde vos tenés tu celda bien definida, donde tenés tu lugar, donde tenés que poner tus cosas, donde tenés un horario para salir al patio, donde tenés un horario para comer, un horario para descansar, genera una reacción y una resistencia. Pero nosotros estamos convencidos que es la única manera de devolverle seguridad a la ciudadanía, ordenar el sistema penitenciario. Los mayores problemas de seguridad los tuvimos con justamente la administración del sistema penitenciario, esos primeros meses de gobierno, y nos dimos cuenta que si nosotros no abarcamos esta administración con todas las instituciones que hacen al sistema de seguridad, vamos a tener siguiendo los problemas, y eso se entendió perfectamente desde el gobierno, tal es así que
Tenemos acompañamiento de la Policía Nacional y de las fuerzas militares de manera permanente en los perímetros de los 20 centros penitenciarios que administramos. 20 centros penitenciarios hoy se tienen. ¿Hay problemas de hacinamiento en algunos de ellos? Sí, sí, Jorge, hay problemas de hacinamiento. Nosotros tenemos una capacidad de albergue para 11.800 personas privadas de libertad y hoy día nuestra población es de 19.600. Esa es la realidad. Esa es la realidad en la cual nosotros nos movemos. Hoy les puedo contar que hace unos días nos reunimos con la Corte Suprema de Justicia para justamente conversar, porque yo quiero remarcar que hay un excelente relacionamiento con los ministros de la Corte, con el Poder Judicial, que es un actor clave y fundamental que se traduce muchas veces en la prisión preventiva y en tener 13.000 personas en el sistema penitenciario que no tienen condena. De las 19.000 personas, 13.000 y pico no tienen condena, están con procesos abiertos. Y nos fuimos a hablar justamente de la necesidad de avanzar en la aplicación de los dispositivos electrónicos de control, que es una garantía más para el juez a la hora de evaluar la posibilidad de una prisión domiciliaria o un permiso especial para ir a trabajar, un régimen de semilibertad. Entonces, sabemos y entendemos que estas distintas herramientas que buscamos conjuntamente con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y otras instituciones van a surtir un efecto positivo en la medida que paulatinamente se vayan implementando siempre y cuando el juez así lo decida, porque nosotros siempre vamos a respetar los poderes del Estado, solamente podemos proponer preparar mesas de trabajo donde se ponen a disposición estos datos, nombre, número de cédula, hecho punible cometido y la posibilidad de que el juez evalúe esa factibilidad de que finalmente se apliquen los dispositivos electrónicos o litigue en libertad mientras dude de su proceso, porque la Constitución es clara, si no hay una sentencia definitiva se presume la inocencia hasta que esa sentencia esté firme. Entonces, tener 13.000 personas en el sistema penitenciario con prisión preventiva es un dato no menor. Que a mí me pareció raro desde la implementación de las famosas tobilleras que hasta ahora se usan muy pocas. Y supongo yo, no me tocó hablar con los administradores de justicia que deben tener una explicación. Hice algunas consultas y me dijeron que hay cierto temor todavía a la implementación. Tendrán sus razones, ¿verdad? Pero yo creo que es una herramienta que tendríamos que hacer uso, ¿verdad? Porque por algo hemos aprobado desde el 2017, creo, la ley. Se habló muchísimo, se debatió un montón y hoy tenemos ya una realidad, ¿verdad? Entonces hay que usar. Sí, una ley que está vigente desde hace 7 años, Sí. que no estaba reglamentada. En un año esa ley se reglamentó y se modificó en el Congreso, porque solamente estaba circunscrito a uno o dos hechos punibles, se abrió para todos los hechos punibles para poder aplicar los dispositivos electrónicos de control. Y realmente sentimos el apoyo del Congreso a la hora de esta propuesta legislativa. Y comprendemos también la reserva que hay de los colegas, o sea, de los jueces penales de garantía de ejecución, porque uno se encuentra muy cauteloso, porque muchas veces, Pipo, a la hora de conceder una prisión domiciliaria o una libertad condicional o litigar en libertad mientras sepamos no si es culpable o no. Lo que pueda pasar después de ahí, el culpable va a ser quien le dio la medida preventiva. Pero ahora hay una cuestión acá, ministro, que tiene mucho que ver. O sea, a ver, si yo me voy a poner dos casos, me voy a poner un tipo que está por estafa o por estafa. Le estafó a 20 personas, plata, le robó, le jodió, pero no es un tipo violento. Por otro lado, tenemos un tipo violento, golpeador, maltratador, un homicidio, lo que sea. Cualquier hecho violento, robo a mano armada. Automáticamente yo, juez penal, juez que tengo que darle decidir las medidas que me pide la fiscalía, me pide medidas. Yo a este le puedo dar una tranquilo dentro de todo. Lo peor que va a pasar es que se fugue del país con la tobillera. A este a lo mejor con la tobillera no sirve para nada y después le matan con tobillera y todo, le mata a alguien y me van a matar a mí como juez. Entonces, ¿por qué sigo mandándole a este a Tacumbú, sabiendo que Tacumbú o que tal cárcel está llena? Porque me presiona la prensa, porque es el primo del hijo del vecino, porque es el conocido, porque le persigue tal medio, porque le persigue tal el abogado de la contraparte tiene mucho poder. Por eso nomás. Entonces, ahí ¿dónde está el riesgo del juez? Nada. Es un favor que le hace a alguien o le tira a alguien. Pero realmente, si uno
se pusiera a pensar, hay delitos que no deberían tener prisión preventiva, que se abusa también mucho de la prisión preventiva, y no, por eso también se llenan las cárceles. Yo no creo que haya 19.000, de los cuales, ¿cuántos no tienen condena? En la mitad. 13.000. 13.600 personas. 13.000 no tienen condena. De esos 13.000 son todos asesinos, son todos violentos, no. Efectivamente no, Pipo, y el análisis que hace es muy acertado porque ¿qué es lo que ocurre? Hay mucha presión de la opinión pública. Sí. Y es natural, porque todo, cuando se genera un hecho punible, que vaya preso y que se pudra en la cárcel. Condena Pero social. la condena social, ¿verdad? Y hay mucha presión también de los medios de comunicación, y es entendible, porque están cada uno en su rol como ciudadano. Yo tengo todo el derecho de querer que una persona se vaya presa cuando comete un hecho punible. Pero el otro lado de la moneda tiene que ver con que no estamos solucionando el problema social de fondo al depositarle a ese gran número de personas dentro del sistema penitenciario. Muchas veces estamos agravando el problema y de fondo no estamos solucionando o reparando el daño social. Entonces, hay casos y casos. Yo quiero dejar bien en claro, nosotros no venimos acá a ser abogados de los delincuentes de ninguna manera. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa en el debate, para el análisis jurídico, para el análisis de la opinión pública, es que hay casos y casos, como vos lo acabas de describir claramente, que podrían estar privados de libertad, pero en sus casas, controlados con los dispositivos electrónicos Sí. de control, y otros casos que no. Y efectivamente, esos casos que no, pero por supuesto, lo recibimos con los brazos abiertos en el sistema penitenciario el tiempo que sea necesario, el tiempo que la ley lo dicte. Entonces, ahí hacer ese trabajo fino con la sala técnica penal, que yo quiero, repito esto, tenemos una apertura muy importante de la Corte Suprema y ese trabajo lo estamos llevando adelante. Vamos a tener buen resultado a partir de estas reuniones técnicas que hicimos. El doctor Riera nos estuvo acompañando, que es un capo, el doctor también explicando las situaciones, los puntos de vista, el trabajo que hace la Policía Nacional. La Policía Nacional hace, creo que estaba contando como 22.000 detenciones cada año, y de esas 22.000 detenciones, uno cuando se empieza a revisar, por un lado ve que hay un montón de personas que ya tienen un montón de antecedentes, y por otro lado ve una persona que por un hecho cometido va a la cárcel y termina reventado. Entonces, buscar ese equilibrio, ese punto intermedio para que la Policía Nacional trabaje mejor, el sistema penitenciario se administre mejor, porque eso, yo me fui a defender mi presupuesto esta semana que pasó. Y tuve que contarle al Pleno de la Comisión de Presupuesto que nosotros tenemos un crecimiento anual de 1.090, 1.050, 1.100 personas que van quedando en el sistema. En el 2020 teníamos 14.900 y hoy día estamos ya casi en los 20.000. El crecimiento es exponencial y el hacinamiento que tenemos es muy importante. No podemos nosotros pretender una política criminal y penitenciaria que se centre en construirnos más cárceles, porque estamos equivocados en esa política criminal. Tenemos que enfocarnos en la ley y en la aplicación y la efectividad de fondo, si realmente es acertada como estamos encarando, o qué iniciativa legislativa más complementaria necesitamos para que esto funcione mejor. En esta administración, 2 años y meses, tuvimos casos de fuga. Mirando, digo, administraciones anteriores donde en un solo vernáculo se escaparon 90. Tuvimos casos de fuga. Sí, tuvimos el caso de Mingaguazú, Jorge, donde tuvimos el problema de la complicidad de los agentes Sí, penitenciarios, me acuerdo. donde efectivamente 8 altos perfiles lograron fugarse sin romper un candado, sin violentar un agente penitenciario, sin ningún arma, sin ningún tipo de violencia física. Recibieron una llave, abrieron su celda, treparon la muralla, tenían ahí una especie de cuerda, saltaron al muro perimetral y se escaparon. Nosotros aprendimos mucho de esa experiencia. Te iba a Jorge. preguntar, a partir de esa experiencia, es decir, aprendimos mucho. ¿Hay un protocolo o un plan cuando se da una fuga, para Sí, los casos de fuga? hay un protocolo bien establecido, hay un plan de contingencia de la Policía Nacional, hay cercos perimetrales que hace la Policía Nacional de manera inmediata. Tal es así que se logró aprender a 2 altos perfiles, uno en el momento, las horas siguientes de la fuga, y después fueron aprendidos 2 altos perfiles más que se encontraban por la zona. Ese trabajo fue un trabajo intenso de la Policía Nacional. Hoy día su comandante de la Policía Nacional en ese entonces estaba encargado de la investigación, César Silguero, el comisario César Silguero. Bueno, tuvo ese resultado medianamente positivo de aprender por lo menos de los 8-3
Internamente también se tiene un protocolo con los agentes penitenciarios y con las Fuerzas Armadas de la Nación también hoy día se aprendieron de esa experiencia y por sobre todo nosotros entendemos, Jorge y Pipo, que nosotros no vamos a cansarnos de hablar del nuevo modelo de gestión penitenciaria y no nos vamos a cansar de seguir con los llamados a nuevos agentes penitenciarios porque en la exigencia de nuevos estándares para el capital humano, entendemos que en algún momento vamos a mejorar la administración, exigiendo por lo menos que tengan terminada la educación básica para poder acceder a la tecnicatura que ofrece el Instituto Técnico Superior, los antecedentes, rendir un test de aptitud física y mental y después ser admitidos en esas 6 semanas de capacitación en Paraguarí con el Comando de Artillería y las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional. Y sabemos que van a haber probablemente los que no comulguen con la misión y visión del Ministerio, pero ese es el camino que nosotros entendemos en algún momento nos va a ofrecer un capital humano capacitado y con mejores funciones para administrar el sistema. Antes eran contratados agentes penitenciarios sin ni siquiera terminar el colegio. Entonces, por cuoteo político. Entonces, hoy día esa visión que tenemos como administradores del sistema penitenciario está cambiando y nosotros somos mucho más exigentes que antes. Hoy se sancionó, este fin de semana, ¿cuándo fue? El jueves se sancionó el tema de la ley nueva de la función pública, donde ustedes ya directamente para contratar tienen que hacer todo un concurso, tienen todo un proceso ya mucho más sofisticado, mucho más controlado por el MEF. Te cuento, Pipo, nosotros tenemos vigente la ley de emergencia penitenciaria que nos permite contratar directamente a agentes penitenciarios, pero de igual manera hacemos un llamado a concursos públicos que traigan su carpeta, hacemos los filtros previos y le capacitamos 6 semanas. Si pasan esas 6 semanas de capacitación, ahí ingresan a la tecnicatura del Instituto Técnico que son 2 años. Nosotros podíamos cómodamente contratar más gente, pues tenemos habilitado por la ley de emergencia penitenciaria, pero buscamos ser responsables con los recursos que tenemos, que no son ilimitados, al contrario, son bastante limitados, entonces buscamos optimizar y que la calidad del personal realmente sea un personal comprometido con la institución. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿conocen algún amigo o hijo, amigo de los chicos, de los hijos que diga, yo quiero ser agente penitenciario cuando sea grande? Y no es aspiracional, no es aspiracional, pero nosotros buscamos ese sentido de pertenencia y buscamos captar el capital humano disponible y formarlo de la mejor manera. Esa es la realidad en la que nos movemos. Ahora, los niveles salariales que se manejan, porque muchas veces yo veo de repente nosotros ganamos menos del sueldo mínimo y yo no puedo entender que puedan ganar menos del sueldo mínimo porque por darle un sueldo mínimo y el mínimo, o sea, no le pueden pagar a ustedes menos de 2 millones, 9, no sé cuánto a un guardia penitenciario. La otra vez vi uno que denunciaba, me acuerdo en el programa de la noche. Yo mismo dije, no puedo creer que un guardia esté ganando menos de 2 millones, menos de sueldo mínimo, porque no es legal que, o sea, no sé, estará con otros dos turnos y en el segundo vínculo, una cosa como tipo de los médicos. O es así, hay gente que gana menos del sueldo mínimo. No hay gente que gana menos del sueldo mínimo, Pipo, pero sí para las funciones, para el compromiso y para la responsabilidad que tiene un agente penitenciario. No, yo entiendo que el sueldo mínimo es poco, pero digo, no hay gente que gana menos que el sueldo mínimo. No. O sea, yo imagino, ahora, tampoco va a ser un problema de que si gana 20 millones no se va a corromper, va a ser más caro corromperlo nomás porque habiendo tiburones como hay, como vos decís en la cárcel, plata hay siempre, pero va a pasar ese bueno va a pasar por el filtro. Pero ustedes tienen previsto que justamente por eso que dijiste antes, que no es atractivo el trabajo, ¿verdad? Sí. Hay trabajos que no son, o sea, no son aspiracionales, o sea, nadie quiere ser recolector, nadie quiere ser guardia cárcel, nadie quiere ser, muchas veces, nadie quería ser policía antes, ¿verdad? Era como una cuestión ya de decir, bueno, es lo que me queda y voy a hacer. Pero si eso si empieza, digamos así, bueno, ustedes pueden llegar a un nivel salarial donde sea atractivo, por lo menos desde el punto de vista salarial, o de la carrera, o lo que puedan llegar a ganar, o lo que sea. Se puede buscar una forma así, tienen recursos. Sí, Pipo, justamente cuando hablamos del nuevo modelo de gestión penitenciaria y apuntamos justamente a un personal mejor capacitado y exigir mejor preparación, también pensamos en un sueldo mayor a un sueldo mínimo y ahí lo que conseguimos presupuestariamente fueron 3.800.000 guaraníes para los nuevos agentes penitenciarios contratados. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se nos vinieron encima todos los sindicatos a decir, ¿por qué ustedes le van a pagar mejor a los contratados que no tienen experiencia
¿Por qué ellos van a ser privilegiados de nosotros que estamos hace 15, 10, 12, 20 años trabajando, ganamos sueldo mínimo y no nos reajustan el salario? Ese fue el primer desafío que tuvimos que saber llevar el barco, como se dice, en el primer año de gestión. Explicamos a los sindicatos, a los funcionarios, cuál era el objetivo del nuevo modelo, que teníamos que empezar por lo menos para ir después por lo más. Y ahora este año, finalmente, conseguimos una reivindicación salarial para para los nombrados también. Ahora, tenemos el tercer reclamo, que los nombrados tienen beneficios, tienen la unidad básica de alimentación penitenciaria y tienen insalubridad, y los contratados no. Entonces ahora conseguimos el aumento para los nombrados, pero los contratados nos exigen que es la mitad del número de agentes penitenciarios. Son 2.080 contratados agentes penitenciarios y después tenemos 2.030 nombrados agentes penitenciarios. Entonces hay como una cuestión dispara ahí entre uno y otro. Entonces ahora tenemos el reclamo de los contratados. Eso comentamos en el pleno de la Comisión de Presupuesto cuando nos fuimos a defender el presupuesto, y está en la proyección para el año que viene dignificar también el escaso pago de salario que tenemos dentro de la administración del sistema penitenciario. ¿Conseguimos mejorar algo? Conseguimos un aumento, yo diría, histórico, porque en los últimos 15 años no se dio un aumento para todos los agentes penitenciarios. Conseguimos hasta 1 millón de guaraníes de aumento para aquellos que ganaban salario mínimo y cumplían con, también no a todos, a los que cumplían por lo menos con educación básica, capacitación, experiencia, buena conducta. A eso le buscamos, le premiamos. Son 1.500 agentes penitenciarios que van a recibir ese aumento ya a partir de este mes de octubre, noviembre, diciembre, aguinaldo, y todo ya el año que viene de manera permanente. Pero sigue siendo insuficiente, y en este próximo periodo fiscal buscamos también tener una mejora para los contratados. Y es una tarea que es desafiante, porque todos los días tenemos problemas, pero yo tampoco no creo, Pipo, que sea una excusa para la corrupción. Puede ser que le empuja a uno, porque la necesidad muchas veces le desespera a ese hombre de familia que tiene que llevar el pan de cada día a su casa. Pero a lo mejor, como vos lo decís, si el sueldo es de 15 millones, a lo mejor va a ser más caro nomás pagarle para que finalmente acceda. Pero sí mejorar las condiciones, para exigir mejores resultados, también mejorar las condiciones, está en nuestra tarea. Yo quiero siempre mandar el siguiente mensaje. Yo estoy orgulloso de aquellos agentes penitenciarios que quieren hacer bien su labor, que son sacrificados, que se ponen física y mentalmente todos los días a administrar el sistema, y por esa gente yo estoy trabajando, porque realmente se merecen una reivindicación salarial, y voy a continuar en esa tarea el tiempo que sea necesario. Ahora, muchas veces esos procesos no son inmediatos, los sindicatos quieren que se cumpla todo ya, y muchas veces no depende única y exclusivamente de la voluntad de un ministro o de otro ministro, sino esto es presupuestario y se trabaja con lo que se tiene. Para ir redondeando, cuando se dio lo de la muerte de este militar frente a la Facultad de Derecho, que entre paréntesis la semana pasada el caso tuvo un giro, por lo menos se abre una nueva línea de investigación para saber lo que ocurrió, se dispone el allanamiento de la celda Tío Rico. Y compartían imágenes y veía algunos comentarios que decían que había cosas que no tendrían que haber en una celda. ¿Qué pasó allí? Sí, muchos habló del procedimiento que hizo en conjunto con el Ministerio Público. Pues yo quiero aclarar que en la noche anterior yo ya estuve hablando con los fiscales intervinientes en este caso, abrimos las puertas, pero a la mañana, al día siguiente temprano, ya estaban ahí los agentes penitenciarios con el Ministerio Público y la Policía Nacional ingresando al lugar de reclusión donde estaba este perfil. Pero muchos habló y se dijo, ¿cómo puede ser que en su celda él tenga un cargador? No. Un momento, él no estaba en su celda en el momento del allanamiento. Se allanó la sanidad del Centro Penitenciario de Reinserción de Mingaguazú, donde él estaba convaleciente guardando reclusión. Y en ese lugar, evidentemente, y menos en la celda, se puede tener una máquina de afeitar con Gillette. La respuesta o la excusa, el informe que recibimos de los agentes penitenciarios o de la sanidad, es que tenía un cargador para cargar su maquinita de afeitar eléctrica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se encuentra también una carcasa, un protector de un teléfono celular, y ahí los indicios ya son otros, porque el cargador es un cargador universal con USB-C, o puede cargar cualquier cosa. Entonces, todos esos elementos fueron entregados al Ministerio Público, más
el registro de grabaciones de movimiento de los últimos 2 meses y medio, porque ese centro penitenciario tiene capacidad de almacenamiento para 2 meses y medio de grabaciones, para que el Ministerio Público haga su trabajo, su investigación, y nosotros internamente también estamos trabajando para ver esas irregularidades, porque son irregularidades y estamos hablando de un alto perfil. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay un pedido del Poder Judicial del Tribunal, de una junta médica, para ver su diagnóstico de salud. Ustedes recordarán que hace no muchos meses, 8 meses aproximadamente, se armó todo un revuelo porque esta persona tenía que salir de la penitenciaría de Mingaguazú, del módulo del régimen cerrado especial, para una atención extramuro porque estaba con un problema de salud. Tuvo un procedimiento, una intervención médica. Y yo era el responsable de tomar la decisión de si lo sacábamos o no. Si lo manteníamos en la penitenciaría, tenía problemas graves de salud. Si lo sacábamos, tenía problemas graves de seguridad. Entonces le llamé a la ministra María Teresa Barán, le pedí a un médico del Ministerio de Salud que me recertifique lo que ya estaban dispuestos por los médicos de esta junta, y efectivamente esta persona estaba con un sangrado importante interno y necesitaba Claro. un procedimiento. Lo sacamos, tuvo 4 días fuera de la penitenciaría, pasaron esos 4 días, yo esperando que ella me informe que ella volvió, que estaba todo ok, con fuerzas militares, Policía Nacional rodeando el hospital donde estaba esta persona, salió, volvió al centro penitenciario, y a partir de ahí lo que se determinó es, para evitar que vuelva a salir, mantener su tratamiento con transfusión inclusive de sangre en algún momento dentro del sistema penitenciario, dentro de Mingaguazú, donde hay inclusive un quirófano, un mini quirófano perfectamente equipado. Ahora, la vulneración se da justamente con el personal de Blanco y no directamente con los agentes penitenciarios que tienen relacionamiento en el día a día con estos altos perfiles, y ahí creemos nosotros que se generó la vulneración. Y independientemente de que el caso haya tenido un giro en esta última semana, que hay una línea investigativa que tiene que ver con la expareja de este militar, eso punto y aparte, nosotros hicimos nuestra tarea y estamos en esa línea investigativa deslindando las responsabilidades pertinentes. Perfecto. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Jorge Pipo, un gusto como siempre, saludo a la audiencia. Tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta. Juan Carlos Baruja, el ingeniero, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Vivo. Señor, ¿tengo algo para vender? Sí, No le escucho acá. tarjeta. Bueno, le llegó la nueva tarjeta B de Baza para disfrutar de lo que más te gusta, más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios, más experiencias. Y atendé, si la pedí este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu tarjeta B desde la app de Baza o llama al 021-618-7070. Baza, a tu lado en cada logro. Pedí tu moto Buller en Bristol, incluye chapa gratis. Sí, chapa gratis. Además, tu moto Buller te puede salir gratis sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Y participas de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque en Cara o Cruz. Antes de presentar a nuestro tercer invitado, ¿qué tenemos, Vivo? Tenemos nuestro vino de hoy, es el Terreforti, como siempre, como todos los domingos, el Merlot, que le gusta a Jorge, y también nuestro queso grana padano italiano también. Todos productos italianos con certificación de origen, importados en Paraguay por Italia Food and Wine SRL. Pueden encontrarlo como Italia Food and Wine en Instagram y hacer sus pedidos también en los supermercados, por supuesto, en todos los supermercados importantes del país. Pueden conseguir los productos que consumimos acá, todos de primera calidad realmente. Ingeniero Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipo, y para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Primer bloque estuvo el presidente del INDER. Estábamos hablando con él, área social. Y 3 ejes fundamentales tiene el gobierno: hambre cero, vivienda, titulación de tierras al campesinado. Esos 3 ejes principales en el área social hay como una intención de erosionar. Hablaban de chambonada del hambre cero, la promesa de 400.000 viviendas y 30.000 era monto de Yapó. Y lo de la titulación, senador que dice en realidad no eran 10.000 sino 5.000 nomás. Y en el gobierno anterior se entregaban 900 por año nomás. ¿Cuál es la respuesta política a eso? Evidentemente, si se da esa reacción es porque esos programas o estos ejes que encara hoy el gobierno están dando resultados, y eso preocupa a los adversarios políticos, ministro. Efectivamente, ¿verdad? Tenemos hoy 1.050.000 niños que están desayunando, almorzando y merendando todos los días, del primer día de clase hasta el último día de clases. Tenemos la universalización de la pensión del adulto mayor. ¿Qué significa esto? Que hoy por hoy
para recibir este beneficio ya se eliminaron los famosos censos que iba un censista y con un criterio a veces no correcto porque vivía O el gestor. o el gestor vivía en la casa de un familiar que tal vez tenga una linda vivienda, le sacaba de la lista. Hoy eso se ha eliminado. También el Tecoporán, que hoy tenemos el Tecoporán Bareté, que anteriormente era cada 2 meses, hoy se entrega cada mes. Estamos llegando a cifras récord en materia de vivienda, 42.000 viviendas gestionadas en 2 años, 2 meses, más de 25.000 ya entregadas con sus propietarios viviendo en su respectiva vivienda. Se ha incorporado en este periodo el programa Xerogaporá, dedicado a las familias trabajadoras, aquellas que están dejando de pagar el alquiler para pagar por su propia vivienda, inclusive con montos menores a lo que es el monto del alquiler, con una tasa de interés del 6.5%, 6.5%, que es la tasa más baja de toda la región, no solamente del Paraguay, hasta 30 años de plazo. La entrega de títulos a través del INDER, ¿verdad? Son programas sociales que impactan a más de 2 millones de paraguayos, ¿verdad? Son 2 millones de paraguayos que hoy reciben un beneficio directo del gobierno central, y es lo que vos estás diciendo, Jorge Pipó. Eso implica que tenemos muchas familias que están mejorando sus condiciones de vida, muchas familias que están encontrando una respuesta real desde el gobierno. Y lógicamente eso puede traducirse y se va a traducir también en una confianza en el partido gobierno, que eso se va a ver reflejado en las urnas en las próximas municipales del próximo año 2026 y del 2028. Entonces, creo que la oposición dice hay que atacar estos programas sociales que finalmente pueden generar un rédito o un acompañamiento electoral. Entonces, yo creo que tu lectura es correcta. Ahora, decía justamente el presidente del INDER, terminamos de titular y automáticamente entra el MUV. Quieren vivienda y atrás mío ya entra el MUV, ya le hace vivienda. ¿Y eso qué hizo? ¿En qué se traduce eso políticamente? Es que en la marcha campesina no hay más campesinos para las marchas. O sea, cada vez menos campesinos para la marcha porque el campesino ya tiene casa, ya tiene lote a su nombre con su título, ya es propietario. O sea, y deja de tener incentivo, ni motivo, ni razón, ni aunque sea pagado como antes, porque antes era un simple ocupante de un lote donde vivía precariamente. Hoy tiene una casa, hoy tiene chacra, hoy produce, hoy vende. Entonces, obvio que políticamente a un sistema político que estuvo acostumbrado todavía a utilizar, nosotros justamente, ¿cuándo se empezó a hablar de reforma agraria? Hace 121 años, 1904. ¿Qué se hizo? Nada. ¿Y dónde se empezó a hacer? 2013, 2018 se empezó el primer proceso, se cortó en 2018, a propósito, obviamente. No sé, en el gobierno en que menos se hizo titulación, gobierno de Fernando Lugo, un gobierno supuestamente popular, pero ¿basado en qué? En el clientelismo político, que es lo mismo que el kirchnerismo y compañía en la región acá, el populismo, ese que vamos a tener, cuando más pobres tengamos, mejor. Y la forma en que encara el gobierno de ustedes, ¿verdad? O sea, el gobierno de Santiago Peña, donde vos sos parte importante, ¿verdad? Es al contrario, vamos a dejar de usar los pobres, vamos a sacarle la pobreza y vamos a que ellos decidan votar por nosotros porque quieren votar por nosotros, no porque no le queda otra o porque tengamos que arrearle a llegarle a votar. Y llama la atención que siempre el discurso de la oposición es los colorados le arrean. Pero los que están contra el arreo al final, lo que están haciendo ustedes va justamente en contra del arreo, va a evitar el arreo. Así es, Pipo. Realmente hoy el gobierno del presidente Santiago Peña está apostando fuertemente a lo social y con resultados muy importantes, ¿verdad? Inclusive hay muchos estudios de opinión que se han publicado y que se están publicando que demuestra el éxito de los programas sociales. Por ejemplo, el caso de Hambre Cero, hay una gran permanencia de los niños en las instituciones educativas. Es indudable que estos niños van a aprender mucho más porque están mejor alimentados. Es indudable que también
La calidad de vida de las familias paraguayas está mejorando a partir de las viviendas dignas que estamos llevando adelante, los programas de apoyo a los adultos mayores. Entonces, hoy vemos que los ataques que recibe principalmente el presidente de la República, inclusive su familia, es consecuencia de estos resultados tangibles que este gobierno está llevando adelante. Un país estable, un país que está creciendo, inclusive estamos viendo en los últimos días que la previsión del crecimiento se está revisando a la alza por los organismos internacionales, ¿verdad? O sea, por tercer año consecutivo el Paraguay está creciendo, es un país predecible, con impuestos bajos, entonces realmente estamos en un buen momento. Lógicamente sabemos que hay todavía dificultades, que hay sectores que todavía que tenemos que ir mejorando, pero no podemos dejar de ignorar y ocultar que hay un gobierno que está generando resultados y eso se está traduciendo día a día, ¿verdad? 600 millones de dólares presupuesto Ministerio de Desarrollo Social, le sumamos hambre cero, 350 mil millones de dólares. ¿Cuánto presupuesto, tema de vivienda, la institución a tu cargo? Bueno, nosotros tenemos solamente el presupuesto del MUD está aproximadamente en 160 millones de dólares, pero a eso también hay que agregarle el programa Xerogapona, que hoy tiene un fondeo de aproximadamente 270 millones de dólares para el programa de Xerogapona. Es decir, que tenemos, nuestro presupuesto ha crecido en más del 50% si uno compara del año 2023 a la fecha. Y ese crecimiento es lo que hoy se traduce en los números. Vuelvo a repetir, nosotros hoy estamos en 2 años, 2 meses, en 42.000 viviendas gestionadas. Miramos 5 años atrás, el gobierno anterior realizaron 35.000 en 5 años. Es decir, nosotros en 2 años, 2 meses, no solamente hemos igualado, sino estamos hoy superando en 7.000 más lo que se hizo en 5 años anteriores, ¿verdad? Y no solamente en números, sino vuelvo a reiterar lo que es el programa Xerogapona, ¿verdad? Un programa que porque hoy... además hay una cosa que aclarar ahí también cuando uno habla de cifras, porque 35.000 viviendas de un valor menor a lo que es, por ejemplo, Xerogapona. Cuando vos hablas de Xerogapona, estás hablando mucho más valor de la inversión que se está haciendo. ¿Cuánto más vale un crédito promedio de Xerogapona que una vivienda económica, una vivienda social? Es una buena acotación la que vos estás diciendo, Pipo. Una vivienda de Xerogapona es el triple de una vivienda social. O sea, si vos vas a sumar vivienda social, Claro. estás hablando de... Por eso te decía, no es solamente la cantidad, sino también si uno traduce eso en términos económicos, es mucho mayor, ¿verdad? Y en este caso también el criterio que ha tomado el presidente de la República, Santiago Peña, de apostar 100% a los materiales paraguayos. Esa apuesta, esa decisión política no es un hecho menor, es de trascendental importancia porque eso implica miles de empleos al sector ceramista, al sector de la olería y por supuesto a la mano de obra paraguaya, porque él bien podía haber también abierto la posibilidad de la utilización de tecnologías de viviendas prefabricadas, pero teniendo en cuenta la posibilidad de dar miles de empleos, se ha adoptado, él ha tomado la decisión de apostar 100% a los materiales paraguayos. La semana pasada el presidente Peña, cuando llega, y, o sea, en su primera aparición en un acto público, después de ser invitado de la gira por Italia y después invitado por el presidente Trump para que participe de la cumbre para firmar la paz en Medio Oriente, el presidente habló de 3 temas que me parecen interesantes. Uno, la famosa historia de los sobres, que entre paréntesis los ministros políticos fueron los que salieron a defender al presidente. Arrancaste vos, lo hizo Riera y después lo hace Tadeo. Sentaron una posición diciendo de qué había detrás, o sea, haciendo la lectura política. ¿Y qué dice el presidente? Hubo un abuso por parte de algunos medios de comunicación, pero es la muestra de la vigencia de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Esa es la muestra palpable. Dice, por eso el presidente no va más allá, decir, vamos a tomar acciones, etcétera, etcétera, sino se describe que ahí hubo un abuso y que fue parte de una fábula montada por un sector de la prensa. Eso por un lado. Por otro lado,
la pretensión de ciertos sectores de querer minimizar lo que ha significado la presencia no solamente del presidente Peña, sino de Paraguay en una cumbre histórica y donde se definía nada más y nada menos que el cese al alto al fuego de una guerra que no tenía, que arrancó, que lleva 2 años, ¿verdad? Y aparte de eso, el hecho de que el propio presidente de los Estados Unidos invita a Paraguay tiene una significación demasiado grande. Y los contactos que hizo también el presidente Peña con sus pares de otros países, que permite mirar líneas de cooperación, de inversión. Entonces, de vuelta, como acá internamente, yo le dije al canciller cuando me tocó hablar con él, cuando él hablaba de la significación de la presencia de Paraguay en la cumbre, hablar de pequeñeces, espérate ahí colado, de un senador, digo, el presidente fue colado. ¿Cómo es que llegamos nosotros a pretender minimizar todo y no le damos la importancia que tiene? No es ni siquiera para el gobierno, para Peña, sino es para el país, ministro. Mira, Jorge, yo hago una lectura política en el sentido siguiente, ¿verdad? La oposición e inclusive un sector interno, la disidencia interna del Partido Colorado, creo que todavía no ha aprendido la lección. ¿En qué sentido te digo? En que carente de propuestas, carente de ideas para la ciudadanía, mejorar las condiciones de vida de la gente, apuesta a este tipo de actitudes, de fábulas, de intentar minimizar, intentar burlarse, y no se dan cuenta de lo que quiere la ciudadanía. Que lo que quiere la ciudadanía es mejorar sus condiciones de vida y que este gobierno está generando resultados. Ustedes son testigos de las permanentes críticas que le hacen a los viajes al presidente y hoy nosotros estamos cada día recogiendo los frutos de esa gestión que el presidente de la República está haciendo en el exterior. Hace pocos días nomás el Paraguay ha tenido el éxito de ser nominado para los Juegos Panamericanos 2031. Superando inclusive a un país, el más grande de América del Sur, que es Brasil, producto de un trabajo y una gestión permanente del presidente Peña, ¿verdad? El trabajo del Comité Olímpico, el Ministerio de Deportes ha sido un trabajo fantástico, pero no podemos desconocer que sin el trabajo que ha hecho el presidente Peña al inicio de su gestión, no hubiéramos tenido este resultado. Y eso hay que tener en cuenta que hace poco tiempo hemos sido también ya sede de los Juegos Panamericanos Junior, del World Rally Car. O sea, hoy el Paraguay está en el mapa mundial gracias a esta gestión que el presidente Peña permanentemente realiza en el exterior. Y no solamente hablamos de lo deportivo, sino estamos hablando también de las inversiones permanentes que hoy nosotros estamos teniendo. Y eso yo mismo lo siento dentro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que sentimos y recibimos ya visitas de empresas e inversionistas interesados en el área inmobiliaria. Además, yo en esta semana estoy viajando a Chile, invitado por la Cámara Chilena de la Construcción para presentar el programa Cero Gaponá a empresarios chilenos interesados en venir a invertir en el Paraguay, viendo la estabilidad política, la estabilidad económica y la conveniencia de estos programas. Entonces, hoy día a día estamos viendo el resultado de esa gestión y eso es lo que pone, vuelvo a dar una consideración política al proyecto de gobierno que hoy nosotros llevamos adelante como una opción real de continuidad a futuro, viendo todas estas gestiones positivas a favor de la ciudadanía. Tengo que hacer una pausa cortita, Pipo, y venimos enseguida hablando con el ingeniero Juan Carlos Baruja. Pausa, ya venimos. Cuarto bloque en Cara o Cruz, seguimos nosotros con el ingeniero Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo. El otro tema, antes de ir a la pausa, ministro, presidente Peña también se refirió al tema del levantamiento de las sanciones de OFAC. Él deja en claro que no hubo allí una intervención oficial del gobierno, sino una tarea de los abogados del expresidente Horacio Cartes, quienes terminan haciendo todo ese trabajo en febrero de este año, que presentaron el pedido de consideración, etcétera, etcétera. Vos que formás parte del equipo
de comando de Honor Colorado y que sé que está cerca del expresidente Horacio Cartes. ¿Qué dice Cartes después de esto, ministro? Bueno, primero quiero expresar de vuelta mi alegría por este resultado positivo. Siempre hemos sostenido que ha sido una gran injusticia esa sanción que él ha recibido. Siempre nosotros hemos confiado en su inocencia y primeramente estamos, y particularmente estoy muy feliz por él, por su familia, por los trabajadores de sus empresas que, bueno, hoy tienen de vuelta la posibilidad de tener esa oportunidad laboral de trabajar y seguir desarrollando y generando empleo, porque el presidente de nuestro partido, Horacio Cartes, es una persona que ha generado y sigue generando muchísimo empleo en el Paraguay y estamos todos muy contentos por él. Fueron años muy difíciles y bueno, probablemente pocas personas hubieran podido soportar lo que él ha soportado. Y bueno, creo que esto también tiene que ser una lección para toda la clase política, de dejar de intentar recurrir a medios, vamos a decirles, torcidos para sacar de la cancha a un adversario político. Porque indudablemente esto fue un ataque político. Indudablemente el objetivo era que el movimiento Honor Colorado no tenga el éxito que tuvimos aquel diciembre. Indudablemente buscaban que Horacio Cartes baje su candidatura, porque hay que recordar que cuando salió la sanción, creo que fue julio del 2022, el objetivo era que Horacio Cartes salga de su candidatura a la presidencia del Partido Colorado, ¿verdad? Él se mantuvo firme y ha sido fundamental esa decisión de él seguir con su candidatura para lograr el triunfo en aquellas internas. Y bueno, realmente vuelvo a reiterarte, nosotros estamos muy contentos y bueno, esto hoy le tenemos al presidente Cartes ya al 100% de sus posibilidades para seguir trabajando como él lo expresó, por el partido y por el país, en un trabajo de conjunción perfecta entre partido y gobierno, porque esto también probablemente de la transición nunca hemos visto un momento en donde el Partido Colorado acompaña y apoya las gestiones de un gobierno colorado presidido por el presidente Peña y el vicepresidente Aliana, ¿verdad? Y esta armonía es lo que nos está permitiendo generar los resultados que estamos teniendo y yo creo que esto va a seguir generando mucho más resultados positivos. Así es que nosotros estamos muy contentos, estamos muy felices y bueno, vuelvo a reiterar, creo que hay un antes y un después y un mensaje claro a la oposición interna colorada y también a la oposición real de que no hay que estar recurriendo más a este tipo de situaciones externas buscando eliminar adversarios. La fórmula es muy simple, hay que salir con propuestas, con proyectos y trabajar por la ciudadanía, salir a caminar y llevar la propuesta para tener el acompañamiento en momentos electorales. Nunca se vio, yo veía, inclusive antes del levantamiento de sanciones, el año pasado nomás, este año habrá sido en alguna encuesta que apareció cuando hay que hacer encuestas intendentales y sondeos, por ahí salía el tema Horacio Cartes, la popularidad de los principales políticos, no teniendo el chance hoy de ser candidato a presidente, o más que ser presidente del partido, es lo que supuestamente legalmente él puede hacer. 60% le marca el de imagen positiva, le marca el 60%. Nunca se dio, y nunca vi tampoco, dos cuestiones. Una es que 2013-2018 Honor Colorado es gobierno. Después en 2018 sucede lo que sucede por un montón de factores exógenos. Cae Honor Colorado del gobierno, se mantiene siendo oposición y vuelve electoralmente a los 5 años, sin necesidad de otro grupo como hacían golpe de Estado, esos liberales para llegar a derribar a su propio partido, a su propio equipo para llegar al poder. Hace una elección, gana la interna y su expresidente, después de haber dejado el gobierno hace 7 años, mantenga una imagen positiva del 60%. Es un fenómeno político realmente, pero que también habla de ese trabajo en conjunto que hacen ustedes del comando ahí. Es una mezcla de todo, ¿verdad? Así es, Pipo. Yo en una entrevista ya dije y vuelvo a repetir, para mí Horacio Cartes es el Messi de la política paraguaya, ¿verdad? Y yo creo que todavía hoy no dimensionamos y tal vez con los años vamos a ir dimensionando lo que él representa para el partido y para el país. La gran estabilidad política, económica
que hoy tenemos en el Paraguay, yo creo que en gran medida se debe a la templanza, a la sabiduría del presidente Carter, que vuelvo a repetir, acompañando y apoyando a un gobierno colorado como es el presidente Peña y el vicepresidente Aliana. Y bueno, nosotros lo que queremos es seguir trabajando en armonía, seguir acompañando y seguir caminando por el país, llevando los beneficios del gobierno central a la ciudadanía, que finalmente es el gran objetivo nuestro. Mejorar las condiciones de vida de los paraguayos y las paraguayas es el gran objetivo que hoy nosotros tenemos desde el gobierno y desde el partido. A propósito de este escenario de que dijiste dejar a la oposición, inclusive a la disidencia de tu partido, dejar de recurrir a estrategias foráneas para eliminar adversarios, foráneas y también locales, Chicana, ¿verdad? y mafiosa, vamos a usar términos, porque estrategia parece que estamos hablando de algo legítimo, esto es una barbaridad. O sea. Y hoy, sin embargo, después del levantamiento de la sanción de OFAC, es como que se quedan directamente sin discurso. Se acaba, se sepulta ese discurso del Ojina, del mameluco, se acaba, se terminó. Entonces aparece ahora la historia de alguna u otra manera, que me parece que no prendió, pero te quiero más preguntar de vuelta porque sé que estás al lado del presidente de tu partido, la historia de la reelección. ¿Qué hay? El senador Tony Barrios ya me parece que también es otra voz autorizada del entorno del expresidente Carter para decir no está en las intenciones del expresidente ni en la agenda de honor colorado. Eso efectivamente es así, ministro. Asimismo, puedo decir, es como que parecía que la oposición interna y la oposición fuera de nuestro partido sigue sin aprender, en el sentido de que es lo que la ciudadanía quiere, ¿verdad? ¿Por qué el presidente Carter tiene una popularidad cercana al 60%? Porque ustedes no le van a escuchar opinando, criticando, hablando si no le estás viendo, y la ciudadanía percibe eso trabajando día a día, semana tras semana, en el fortalecimiento del partido y en el acompañamiento al gobierno. Un partido colorado hoy que no solamente ya es una maquinaria electoral, sino un partido que está trabajando en la educación, con las universidades, en la generación de empleo, en la salud, en la capacitación permanente. Entonces, hoy la ciudadanía percibe, ¿verdad? Y eso se refleja en estas mediciones, ¿verdad? Entonces, no existe, nunca se conversó, nadie del movimiento, ni del partido, ni del gobierno ha hablado de la reelección presidencial para el presidente Carter, ¿verdad? Entonces, como yo dije en otro momento, es una fábula más de la oposición, pero nosotros vamos a seguir en la misma línea de trabajo, que es lo que nosotros vemos y sentimos que es lo que genera resultados. Seguir trabajando en todas las áreas, partido y gobierno, en una misma línea y en armonía. Vos tenés mucho recorrido en recorrido del país. Fuiste ministro de Agricultura, después ahora acá, fuiste gobernador, fuiste político, gobernador de Paraguarí, o sea, sabes el sentido, y más con tu cargo actual recorres muchísimo. ¿Cómo ves vos la situación de la gente mismo? ¿Qué te dice la gente? Pues, si hay un reclamo, ¿cuál es el reclamo? Y si realmente... Porque acá se habla siempre del microclima de las redes sociales, que es una fantasía, y después el microclima es un seno, ¿verdad? Acá se cruzaba Lynch y se acaba el mundo para determinado grupo político. ¿Cuál es la realidad que uno nota como vos salís diariamente a recorrer el interior? Bueno, Pipo, yo creo que inclusive las convocatorias, ciertas movilizaciones que hemos visto en los últimos tiempos y que nos han tenido el acompañamiento de la ciudadanía, de alguna manera también es una respuesta de que eso que quieren vender de un país que está prácticamente devastado, se está incendiando, no es la realidad. Hay un país que diariamente la mayoría de los paraguayos están trabajando y empujando para adelante. Por eso decía, hoy un país que está creciendo por tercer año consecutivo, un país estable, un país predecible, un país que los inversores admiran y que en el extranjero otros países ponen de ejemplo al Paraguay. Claro que existen todavía dificultades, claro todavía que no estamos conformes, como dice permanentemente el presidente Peña, pero creo que hay un gran reconocimiento de la ciudadanía de que hay un esfuerzo y un intento realmente por mejorar sus condiciones de vida. Y por el otro lado, existe un sector sin ideas, sin propuestas, que como parece que no ha aprendido
de vuelta a la elección, que creo que yo digo sufre de un síndrome de cartitis, ¿verdad? Porque no pueden estar sin decir carte, ¿verdad? Entonces, ahora ya ha levantado la sanción, como dice Jorge, ahora ya va a buscar la reelección presidencial, va a buscar ya sea enmienda o reforma. Y vuelvo a repetir, nunca ni un integrante del movimiento, del partido del gobierno, habló en esos términos. Y no es la voluntad ni el deseo del presidente Cartes esa situación. Nosotros estamos abocados en la gestión partidaria y en la gestión de gobierno. Ministro, gracias por su tiempo, muy Gracias amable. a ustedes, saludos a la audiencia. Última pausa, hacemos y venimos para cerrar el programa. Ya no tenemos tiempo, nos vamos. ¿Tu saco de dónde? Agradezco, muchas gracias, señor Dios. Agradezco a Gilardini por el saco y la camisa que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Nos vamos. Sí, yo agradezco a Casamingo por los platos y las copas molidetanas, así que Perfecto. agradecerle. Bueno. Nos vemos domingo bien. Hasta el próximo domingo. Buenas noches. Chao.